Richard, ¿cómo está? Muy buenos días, un abrazo desde Tacna. ¿Cómo está la situación política? ¿Cómo la analizas? Fernando, buenos días, muchas gracias por la deferencia. Definitivamente que esta es una situación de polarización política, pero de exposición innecesaria, en este caso a través de la pretensión que tiene el presidente Castillo, y pienso que el ideólogo de esta propuesta ha sido Aníbal Torres, porque ha sido actor determinante, ¿no? Han planteado la cuestión de confianza, se ha declarado jurídicamente como corresponde improcedente, en eso no hay mayor discusión, porque por ahí creo que hay un constitucionalista que está diciendo que sí es válido, pero la mayoría lo afirma. Hay una ley que han aprobado en el Congreso que le pone el marco para regular las cuestiones de confianza, que para mí, desde mi punto de vista, es totalmente inconstitucional, porque una ley no puede regular una norma constitucional, es de menor rango, pero bueno, evidentemente esto está vigente, el propio Tribunal Constitucional lo ha refrendado, entonces no hay mayor discusión. El problema es que estamos en un escenario político, Fernando, y en eso el Congreso está perdiendo, al igual que en el Mundial cuando vimos el partido que lo golearon ahí le metieron 7 creo ahí. Costa Rica. Sí, entonces así está degoleando el Ejecutivo al Congreso, porque tú los ves pusilánimes, medrosos. Ese día cuando planteaba la cuestión de confianza, la cara de los congresistas lo decía todo. Encima tienen un presidente del Congreso, este general Williams, que habrá sido tal vez muy valiente siendo militar, pero hace un papelón, no tiene la capacidad de manejar la mesa del Congreso, no tiene la capacidad ni siquiera de poner en su sitio a Aníbal Torres cuando está empezando a ofender a otros poderes del Estado, ¿no? Tocando temas que no corresponden cuando plantea la cuestión de confianza. Y ahí se ve la orfandad, pues, del Parlamento, y definitivamente en este escenario, como está ganando y está goleando como en el Mundial, Pedro Castillo se siente empoderado y entonces lanza un mensaje a la nación que no es contundente tampoco, pero suficiente para dejar una especie de nebulosa respecto a la posibilidad de que ya se habría quemado la bala de plata. Y ahora vendría la bala de oro justamente con el nuevo gabinete, y con esto cierra el Congreso, ¿no? Como objetivo final, ese es el objetivo en realidad. Yo siento que es una especie de salvavidas que está buscando Pedro Castillo, porque ya no tiene otra salida. Y lo sorprendente es que tiene un Congreso genuflexo, ¿no? Al costado, que no tiene la capacidad ni siquiera de poner las cosas en su sitio. Más que genuflexo, no lo sientes, no tiene conocimiento de la hermenéutica parlamentaria, no tiene conocimiento de temas legales, de reglamento, de la propia Constitución. Actúan más al interés personal, al que hay debajo de la mesa, al del cuoteo y al del interés de ellos y del grupo, nada más que cuando se sienten atacados recién abren los ojos de desesperación y arrinconados, porque la semana pasada tampoco había sido buena para ellos cuando el TC les había indicado de que no podían llevar adelante el tema de la acusación constitucional contra Castillo por el tema de Bolivia, pero el Ejecutivo da un mal paso con Aníbal Torres y ellos ni conocen, creo, la historia de que no pueden presentar ese tipo de cuestiones de confianza, y debieron haber cerrado en grupo, y más bien se les vio asustados, desesperados, sin una estrategia para responder. Eso es lo sorprendente, ¿no? Porque si te das cuenta, era un procedimiento simple. Llega Aníbal Torres y la verdad, vamos a hacer la analogía, ahora vamos a entrar al mundo de la tauromaquia, porque no solamente cortó orejas, cortó rabo y salió cargado en hombros y trapeó el piso con los congresistas. Cuando, fíjate, ¿qué hace en este momento el general Williams? De miedo suspende la sesión. ¿Para qué? Para que después a las 4 de la tarde diga que recién se va a ver en la siguiente sesión el tema. ¿Por qué no lo dijo inmediatamente ese rato? Yo te estaba hablando inclusive desde la propia intervención. El que modera la sesión del Pleno del Congreso es el presidente del Congreso. Y tiene prerrogativas constitucionales
hasta para cerrarle el micro a cualquier congresista. En este caso también le podía cerrar el micro a Aníbal Torres cuando estaba faltando el respeto. Siquiera para llamarle la atención, ¿no? Para decirle, oiga, Premier, ubíquese y céntrese en el tema para el cual usted ha solicitado a la majestad del Congreso intervenir. No le voy a permitir que falte el respeto a otras autoridades que ni siquiera están presentes. Esto no es un debate político, señor. Nación, ¿no? Claro, a eso me refiero, ¿no? Porque, mira, las autoridades con alta investidura, cuando cometen delitos o cuando están involucrados, claro, cuando están involucrados en ilícitos, la única persona que puede investigarles es el fiscal de la nación o la fiscal de la nación. Lo dice la Constitución. Entonces, hace mal pues Betsy Chávez cuando empieza a atacar a la fiscal de la nación, porque hubiera sido lo mismo en el caso de otro fiscal de la nación que tiene que asumir su rol. No lo va a hacer el fiscal superior, su amigo que puede tener de repente en Tacna, no. Y te lo digo con todo respeto, yo sé que Betsy es tacneña. No, pero disculpa, será tacneña, pero mira cómo nos ha dejado en ridículo a nivel nacional con las últimas denuncias que son claramente un tráfico de influencias con una familia con la cual está relacionada. Y que a todo Tacna no le va a engañar, no puede engañar al Perú, pero Tacna, que conoce de qué pie cojea, puede atestiguar justamente lo que dice el reportaje periodístico, claro, ¿no? Y curiosamente no argumenta una respuesta, o sea, no rebate la seria acusación, sino se va por el ataque ad hominem contra la fiscal de la nación. Y ese es el tema. En el Congreso permiten que personajes que fueron puestos a dedo, no son elegidos democráticamente con voto popular, como el caso de Aníbal Torres, y no estoy descalificando, pero él es premier porque el Pedro Castillo se le ocurrió nombrarlo premier. Mañana pueden nombrar a Perico de los Palotes. Y ese funcionario, para empezar, tiene que cumplir el código de ética de la función pública. Y lo segundo, como premier, al ser el vocero del gobierno, tiene que estar a la altura del cargo, pues. Son códigos elementales que tiene que saber desarrollar. No lo hace, pero tenemos un Congreso, yo te digo, genuflexo, ¿no? De miedo, medroso, pusilánime, ¿no? Que ni siquiera tuvo esa opción. Pero mira, fíjate, lo más gracioso ha sido el día de ayer. El día de ayer convocan a sesión del Pleno, pero continúa la sesión del Pleno de la semana pasada. Para ellos no ha pasado el tiempo. No, si quieren continuar, se continúa el día siguiente, no se continúa la siguiente semana. Pero disculpa. Entonces, esa es la muestra del miedo. Pero estratégicamente le sirvió. O sea, les sirve, no cierro la sesión. A lo que voy es a la narrativa, claro, a la sucesión de los hechos. Pedro Castillo anoche a medianoche, ya estábamos por dormir, se manda un mensaje a la nación, pero ha tenido mejor reflejo político que el Congreso, pues. La respuesta tiene que ser política. Yo sé que hizo un papelón también porque parecía un trabalenguas, no se le entendió bien. Sí. Y en realidad estaba aceptando la decisión de declarar improcedente o estaba considerando, como se está ahorita ha hecho su intérprete Salas, que además que ministro de Trabajo, de Cultura, es un vocero ayayero del gobierno, él sí explica que se ha tomado en cuenta que el Congreso ha denegado la cuestión de confianza, entonces ya se quemó la bala de plátano, pero eso no dijo Pedro Castillo, pero fíjate, deja en la nebulosa, deja en el aire esa sensación de que estamos en una situación donde el presidente puede plantear una segunda cuestión de confianza en cualquier momento y cierra el Congreso. Eso es lo peligroso, pues. Y es peligroso por nuestra democracia y es peligroso porque evidentemente no va a tener el control absoluto del poder. Un presidente con más de 190 medios probatorios que tiene la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, y encima la fiscal de la Nación ha informado a la OEA que hay más de 50 carpetas fiscales contra Pedro Castillo. Esto no es broma, pues. Estamos hablando de un presidente corrupto. No podría irrumpir en otro poder del Estado, pero ojo, que quede bien claro, no estoy defendiendo a este Congreso, que no solamente nos da vergüenza, sino que está lleno de gente que deja mucho que desear. Hay niños, niñas, topos y todo. Estoy defendiendo la institucionalidad, porque de por medio hay otro poder del Estado que está sindicado por actos de corrupción. Sería un copamiento del poder, a eso me refiero, que quede bien claro, ¿no? Porque inmediatamente van a salir varios camaradas a querer descalificar y pretendiendo que estoy defendiendo al Congreso. No defiendo ese Congreso, que se larguen todos,
Fernando, yo no veo otra salida más que esa salida inteligente. Ya, pero a ver, ordenémonos un poquito en este tema. ¿Es bala de plata o no es bala de plata? A esta altura yo siento que lo que dijo el presidente de medianoche a nadie le ha importado, que lo poco análisis que se ha hecho, lo que se ha podido hacer de los especialistas, me quedo con Espinosa Saldaña, es que no es bala de plata. ¿Y quién se la va a reconocer a Castillo como bala de plata? Él solo, porque ni los cerrones ni los maestros le aceptan la bala de plata. Lo que pasa es que están de miedo, se han dado cuenta que van a perder su curul y van a perder su sueldazo, de que nunca recibían en toda su vida, a lo más ganaban 1.000 o 2.000 soles y ahora ganan 15.600, ¿pero ¿no? es bala de plata? Digo, sin contar los negociados que habrá atrás probablemente, porque varios de ellos están involucrados en actos dolosos, ¿no? ¿Pero entonces, es bala de plata? Ahora, no, pero a lo que voy es lo siguiente, definitivamente que no es ninguna bala de plata, legalmente, jurídicamente no corresponde que se le haya denegado el voto de confianza, pero te repito, políticamente deja esa sensación, porque el Congreso no tiene la muñeca política para la respuesta, son unos inexpertos, no solamente novatos, sino yo diría necios y hasta incapaces de poder responder a las locuras de Aníbal Torres. Las cosas que ha estado expresando estas semanas es de terror. Ya, pero lo positivo, Richard, lo positivo de todo eso no es que se fue Aníbal Torres. Pero lo único positivo. No, yo no lo veo positivo porque Aníbal Torres no se va a ir. Ya. Sigo sospechando, yo tengo una tesis. Ya. Sospecho que Aníbal Torres es el ideólogo de toda esta estrategia marxista de agudizar las contradicciones. Sí, yo también pienso. Es bien perverso, agudizar las contradicciones y saldrá pues ganando, pero en ese punto Torres deja el cargo de premier, que es el número 2 en el Ejecutivo. Puede estar atrás de bambalinas, pero yo creo que ya le gustaba el papel que estaba jugando. No, y va a seguir jugando. Recuerda bien, Vladimiro Montesinos no necesitaba ser ministro, no necesitaba ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero fungía en todos esos cargos, al extremo que los generales le llamaban doctor y se sujetaron, ¿no? Debes recordar la firma de sujeción. Claro. La vergüenza de los generales, ¿no? Incluyendo Montoya y varios de los que ahí aparecen, Tubino, para hacerles recordar, para que no olviden, ¿no? Porque es importante tener memoria como sociedad, ¿no? Y a lo que voy es que es peligroso, porque tienes a un presidente que no tiene la capacidad y la personalidad, como lo está demostrando, para dirigir y gobernar un país. Entonces, en ese espacio, cualquier ganapán se le va a trepar, pues, en el espacio de poder. Ya, para eso, pero eso no es extraño, solamente mirar la lista de ministros ya puedes saber quiénes están alrededor, ¿no? No, pero por eso, es que tú me dices que la buena noticia es que Aníbal Torres ya no es premier. Pues claro, porque vamos... podría ser, ¿no? Pero te repito, no, mira, a quien no necesita el poder para seguir fregando al país, ¿ah? Sí, es que, van a poner a quien sea va a tener el voto de confianza. Va a ir, va a presentarse con su gabinete, va a hablar de todo, lo van a insultar, pero cuando terminen votando le van a dar la confianza. Si son un grupo de miedosos. Son una sarta de medrosos, son una sarta de temerosos, son una sarta de sinvergüenzas que no aman a la patria y no ejecutan una salida constitucional en una circunstancia donde ya es insostenible el gobierno de Pedro Castillo, donde ese Congreso está descalificado. Unas artes sinvergüenzas que van a tener que responder a la historia, Fernando, porque este Congreso se va a caracterizar por eso, porque si teníamos un presidente incompetente, incapaz, encima corrupto, tenemos un Congreso cómplice, porque le permitió todo, y encima ese gobierno ha dado patente de corso a personajes como Aníbal Torres, no como Guido Bellido, como Bermejo, como Cerrón, para que estén ahí ostentando un poder que no les corresponde y que el pueblo no les ha entregado, pero hacen y deshacen y están haciendo un chakra del Estado, ¿no? Eso es lo más lamentable, ¿no? Ahí está Betsy Chávez, por ejemplo, para ser claro y objetivo, hay que tocar
hay que meter el dedo en la llaga, porque es importante, porque es nuestra patria, Fernando. Eso es muy importante que se entienda, es como tu casa. Si están entrando a robar a tu casa, no les vas a recibir, los vas a invitar a la mesa a que almuercen contigo, no les vas a servir una tacita de café, ¿no? Agarras la escoba y lo sacas a palazos a los ladrones de tu casa. Es lo mismo, es nuestra patria, es nuestro hogar, es el futuro para nuestros hijos. Si en ese caso, ¿no es cierto?, van al Congreso de la República, le van a dar la confianza, ¿estás seguro de eso? Tú también, supongo. No van a tener la capacidad de decirle no a cualquier gabinete, no importa quién vaya. Pero lo más grave de todo esto es que el próximo gabinete que vaya simplemente tiene nuevamente patente de corso para hacer lo que se le venga en gana. Porque el Congreso se mueve de miedo, están temblando en este momento. Y lamentablemente, con eso es como una carta blanca para la impunidad, ¿no? Imagínate, ¿a quién podrían poner? ¿A qué impresentable? Por ahí dicen Bermejo. Bueno, ya eso es cuando yo califico que cuando ya empiezan a especular con Bermejo y otros, es casi cuando los medios ya no tienen de qué hablar y hay que hablar de algo. ¿Quién puede ser? Y empiezan a soltar nombres por aquí, por allá. El gobierno verá, claro, veremos también el perfil del gabinete que manda, ¿no? Porque en todo caso, dependiendo de la cabeza, sabremos qué es lo que quiere. Si va a ir al choque o va a ir a lo que yo pienso, que es que creo que nadie se quiere ir, ¿no? De que sí, por ahí nos rasguñamos, pero no nos vamos. En realidad han estado jugando a eso, es como dos perritos, ¿no? Que detrás de una reja te empiezan a ladrar, todo, abres la reja y después están ahí. Sí. Se están lamiendo, ¿no? Se echan para que le rajen la barriga. Pero lo que no se dan cuenta, yo no sé si leíste uno de mis artículos, yo le había titulado, esto se llama la política del chaveteo. Porque están haciendo eso, pero por atrás están con el puñal y están en una lucha fratricida, donde es quien mete primero el cuchillo. Vamos a hablar en lenguaje, en el argot criollo, ¿no? Entonces, el Ejecutivo y el Legislativo están con el cuchillo en el aire. Entonces, ¿quién mata a quién primero, ¿no? ¿Y quién sobrevive? Están en ese juego. Lo que no se dan cuenta es que si mañana Pedro Castillo disuelve el Congreso, vas a ver una gran marcha y se cae el gobierno de Pedro Castillo. Claro. Y de la misma manera, sí, y no es por el Congreso, ojo, no es por el Congreso, que quede bien claro esta situación, y de la misma manera, si mañana vacan a Castillo y el Congreso pretende quedarse, al día siguiente la marcha más grande y se tumban al Congreso de la República. Entonces, ya saben en el Congreso. Entonces es como un pacto de impunidad entre los dos poderes, ¿no? Por eso es que no se hacen nada, por eso es también a Pedro Castillo con su personalidad zigzagueante de idas y contramarchas, y también otro medroso, pues, con todo el miedo que tiene, porque sabe que va a entrar a la cárcel si sale de Palacio. El día de ayer no fue claro y contundente. Pues ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está ese líder de izquierda revolucionario que cuando las papas queman tiene que expresar con firmeza y contundencia una posición política? Eso no se ha visto ayer, porque ni siquiera sabía leer bien y leyó mal esa parte, porque se entendió otra cosa. En el trabalenguas que hacía en el tema central, no en un mensaje de la nación de 2 minutos menos. El más corto, si creo si Castillo y el Ejecutivo insisten que se ha dado la primera bala de plata, ¿tú no crees que haya más parlamentarios que terminen firmando el pedido de vacancia, simplemente incluso como amedrentamiento? Ojo que ya avanzamos y tú sigues con estas cosas. Porque a ellos les interesa su bolsillo nada más. Por supuesto que sí, ya hemos visto. ¿Has visto las entrevistas a los del ala magisterial? En la mañana he entrevistado a Edgar Tello del bloque magisterial y ha dicho de que no es bala de plata. Nuestros compañeros en Moquegua han entrevistado a un congresista de otro bloque, Cuaila, si no me equivoco, ha dicho que no es bala de plata. He escuchado a Cerrón Valdemar decir que no es bala de plata. Claro, porque no quieren perder el poder, pues. Porque así son de mediocres, Fernando, y discúlpame, yo tengo la autoridad moral, porque en un momento así crítico, no me tembló la mano para abrir la puerta para que entre Salvador del Solar, pues.
y suena tal vez feo, ¿no? Porque estoy hablando de mí, pero seamos objetivos. Se necesita la coherencia, se necesita la posición política en una situación crítica donde justamente hay un gobierno involucrado en serios actos de corrupción. Y era mi caso en 2019, teníamos a un parlamento con 73 fujimoristas más 5 apristas que estaban blindando organizaciones criminales como los Cuellos Blancos. Había fugado Inostroza Pariachi, que hasta el día de hoy no podemos extraditarlo. Todo ese escándalo de por medio y el Congreso siendo instrumentalizado justamente para favorecer estas intenciones. Se tenía que cerrar ese antro. Entonces, actuamos como corresponde, porque al final me iba a quedar sin trabajo, como me quedé desempleado, ¿no? Iba a perder el poder. Pero ¿qué importa? Importa tu pretensión, tu aspiración personal, la goyoría que tienes ahí de disfrutar un espacio de poder, o importa tu patria. Eso es lo que le pondría en la balanza a los congresistas de ahora, ¿no? A varios de esos representantes, llamados padres de la patria, que el día de hoy están actuando peor que padrastro, ¿no? Sí, lamentablemente esa es la realidad. Pero ¿te has dado cuenta que a la mayoría de peruanos no les interesa lo que ha pasado? Porque hemos llegado a tal nivel de hartazgo. Eso es muy importante. Qué bueno que me tocas. Yo no pude ir hasta Tacna, pero estuve en Puno, estuve en Cusco, estuve en Apurímac, en Ayacucho. Hice una pequeña gira y estoy haciendo trabajo político ahí con organizaciones sociales, con comunidades. Estuve en el corredor minero. Y una constatación es que hemos llegado a eso que acabas tú de decir. La mayoría siente ya un cansancio, un hartazgo con esta situación de confrontación política. Y la descalificación ya no es solo con Pedro Castillo, es con el Congreso y con toda la clase política. Es como si todo estaría podrido. La gente siente asco por la clase política. Y una reacción natural, evidentemente, es de decir con nosotros, o sea, no es con nosotros, ¿no? Que se maten estos, ¿no? Pero lo que no nos estamos dando cuenta en esa situación es que estamos exponiendo al país a una profunda crisis. La degradación del sistema político democrático que tenemos. Justamente por eso, a eso me refiero, ¿no? Hemos sentado momentos realmente críticos. Richard, gracias, un abrazo desde acá, desde Tacna. ¿Y cómo no has venido por acá, pues? No, pero hay un compromiso, vamos a estar. Nos avisa para hacer las coordinaciones. Y estamos con el trabajo político, como te comenté, porque es momento también, no es que estamos aprovechando la circunstancia, pero tenemos que construir una propuesta para tener alternativas, porque la gente se pregunta ya, ¿se va Castillo, se va el Congreso y qué? ¿Quién viene? ¿Va a venir otro impresentable? Presentémosle una alternativa al país. Entonces, en ese campo es que estamos desarrollando nuestra estrategia política también para llegar a nuestra población, ¿no? Porque estamos convencidos de que sí se puede tener un gobierno progresista, un gobierno con alternativa que revolucione realmente, ¿no? Yo termino con la frase de Barrantes, ¿no? Basta que sea un gobierno honesto para que sea una revolución. Yo creo que ese es el mensaje contundente, ¿no? Perfecto. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Un gusto como siempre, gracias. Fernando. Un fuerte abrazo, un saludo grande a todos nuestros hermanos y hermanas de Tacna. Gracias. Muy bien, Richard Arce con nosotros.